Con Nati vamos a presentar la charla que hemos titulado El niño tiene tests y no hay naranja. Supongo que la mayoría captará la referencia a la propaganda de Tang, pero si no, después se las podemos mostrar. Vamos a charlar los dos, no vamos a andar intercambiando micrófono ni nada, cada uno tiene el suyo. Y les vamos a contar de nuestra experiencia en la facultad enseñando y utilizando Python como herramienta. Eso, ¿quiénes somos? Somos licenciados en Ciencia de la Computación en la Universidad Nacional de Córdoba. Una vez recibidos, también continuamos nuestra carrera como docentes dentro de la universidad. Estamos en distintas materias en las cuales hemos intentado introducir Python de distintas formas, ya sea como herramienta de desarrollo para los proyectos o como herramienta para ayudarnos a nosotros en el dictado de las materias. De ahí el hecho de que aplicamos nuestra fanaticidad por Python y también la fanaticidad por los tests, en particular de Nati, para los que no la conocen. Y el principal motivo por el cual introdujimos Python en la última materia en la que estuvimos, que es Algoritmos y Estructura de Datos 2, que es una materia en la cual se desarrolla en C, no en Python, fue como herramienta para los docentes en particular, porque había demasiada gente a la cual corregir proyectos, demasiada gente a la que evaluar, y era un proceso tedioso y de alguna forma repetitiva porque los proyectos que la gente implementaba eran todos muy similares porque siguen los lineamientos que les planteamos nosotros. Entonces, como una manera de alivianar nuestro trabajo y tener la posibilidad de programar en Python, desarrollamos una serie de herramientas que nos iban a ayudar a corregir y evaluar los proyectos. Bueno, esto es más o menos lo que les acabo de contar. La manera en la cual se dio fue un poco por ahí improvisada, porque en su momento yo me había puesto a investigar alrededor de ctypes. Ctypes es una parte de la librería estándar que permite rapear código C y ejecutarlo desde Python para un proyecto personal que había decidido encarar. Y en charlando con Nati, estando ambos en la materia, dijimos, epa, podemos usar esto para correr el código de los chicos que programan en la materia y escribir test que ejerciten ese código desde Python. Entonces, viendo que la materia, por un lado, se nos iba de las manos porque había mucha gente, dijimos, bueno, empecemos a armar algún tipo de infraestructura para poder aprovechar esta posibilidad. Una aclaración es que nosotros como docentes de la materia esta estamos en particular dedicados a lo que es el taller de programación, y en el taller, como decía Matías, los chicos programan en C. Y nosotros en general siempre hemos intentado la corrección de los proyectos, no solamente concentrarnos en que funcione lo que ellos presentan como se les pidió, sino que además revisamos todo el código, todas las líneas de código, como para darle a los alumnos algún tipo de feedback respecto de el estilo de programación o los patrones que están aplicando medio de oído y medio porque lo están tratando de mapear del teórico al práctico. Entonces la cuestión esta nuestra, necesitábamos cada corrección de un grupo de alumnos que entregaban un único código, nos podía llevar, no sé, 3-4 horas, y es algo que no se puede sostener cuando la cantidad de alumnos crece mucho. Sí, además que dentro de las materias tenemos dedicación simple y tenemos otro trabajo que es el que nos da de comer. Entonces nos terminaba consumiendo todos los fines de semana corrigiendo y leyendo código y viendo errores muy similares a lo largo de todos los proyectos que muchas veces se nos escapaban también porque es mucho código y leer código C por ahí puede ser también complejo detectar errores. Bien, entonces, ¿por qué era posible o por qué es lo que nos ayudó a poder implementar esta solución que desarrollamos? Bueno, el hecho de que las APIs que pedimos a los alumnos que implementen son prefijadas por los docentes, es decir, nosotros definimos de antemano para cada tipo abstracto de dato o para cada algoritmo que tienen que implementar cuál es la interfaz que los alumnos tienen que proveer. También, cuando el programa necesita una interfaz de usuario, en realidad es una interfaz por línea de comandos,
Y también hemos decidido que íbamos a predefinir cómo iba a ser la interacción del usuario con el programa que los alumnos tenían que implementar. Por otro lado, otra de las herramientas que utilizamos es Valgrind. Valgrind permite detectar memory leaks en la ejecución de un programa. Entonces, con esa herramienta también controlábamos los accesos inválidos o los posibles leaks de memoria de las implementaciones. Y, por último, bueno, vale aclarar, en parte como decía Nati, que si bien estas herramientas ayudaban a la evaluación y a la corrección, no eran determinantes al momento final de definir una nota, porque, bueno, es todo un proceso automático que es susceptible a errores y que al que se le escapan elementos que uno puede charlarlos con los estudiantes o incluso revisarlos manualmente, porque, bueno, es parte del proceso también de aprendizaje. Entonces, un ejemplo concreto de algo muy parecido a lo que hacemos en la materia es la implementación de un diccionario de palabras. Un diccionario que tiene claves, que son palabras, y valores, que son definiciones de palabras. El objetivo es, además de implementar el tipo abstracto de datos con una interfaz dada, proveer una línea de comando que permite interactuar con ese diccionario. Entonces, bueno, tiene las funciones básicas: agregar, borrar, consultar, listar, etc. Y la implementación interna se pide que sea a través de una lista enlazada. La lista enlazada va a guardar pares de clave-palabra, clave de definición. ¿Ustedes han programado C? ¿Quiénes han programado C de acá? Bien. En general, digamos, algo que aclara un poco, cuando uno programa en C, todo lo que es manejo de cadena de caracteres, de strings, es un manejo muy complejo porque C no tiene ese tipo de dato como un tipo del lenguaje. Entonces, en general, uno, como el programador, tiene que hacer todo el manejo a mano de la cantidad de memoria necesaria para tener la string, y tiene que saber los largos de antemano para saber cuánta memoria pedir, o si tiene un pedazo de memoria fijo que tiene que poner un string más largo que eso, tiene que reasignar memoria y reagrandar. Entonces hay toda una cuestión no trivial a resolver cuando uno en particular maneja cadena de palabras. Es parte de la complejidad que tiene este ejercicio. Básicamente el diccionario es un diccionario común, como un diccionario Python es un mapping. La complejidad viene de sí porque los alumnos están recién aprendiendo tipo abstracto de datos, entonces listas es algo en general nuevo para ellos, diccionarios es algo en general nuevo para ellos, entonces están implementando todos los tipos abstractos de datos con la dificultad además del lenguaje, en particular de C, que les hace manejar la memoria muy a mano. Sí, correcto. En ese sentido, también como parte del enunciado del proyecto, le entregamos a los alumnos un esqueleto que le llamamos, que resuelve o provee funciones auxiliares que le permiten aislarse de muchos de los problemas propios de C y les permite concentrarse más en el problema que tienen que resolver, que es la implementación del tipo abstracto o del algoritmo en cuestión. Entonces, veamos. Como les decíamos, las implementaciones de los alumnos están escritas en C. Nosotros queremos poder correr ese código y efectuar test, pero escribiendo en Python. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, a través del módulo ctypes. Ctypes es un módulo que viene con la librería estándar de Python, es decir, que lo tienen por el solo hecho de tener Python instalado. Tiene algunas particularidades, pero especialmente en el caso en el cual el código a evaluar es código relativamente pequeño, que no tiene una gran librería por atrás, sino que es una serie de funciones básicas sobre un tipo abstracto, vino muy bien. Y en algunas restricciones en particular es que el código hay que compilarlo como una librería dinámica para poder accederlos de ctypes. En general, como las APIs de C no son muy pitónicas, uno rapea las funciones originales del TAD y crea una serie de código por encima para hacerlo un poco más pitónico. Y, bueno, como a la larga, en realidad, en el fondo, estamos interactuando con código C, hay que tener muchísimo cuidado de no pasar punteros nulos o efectuar llamadas incorrectas que produzcan violaciones de segmento u otros problemas de memoria, como dejar leaks, por ejemplo.
En particular, en algunas ocasiones anteriores he presentado alguna charla sobre Z-Types que entra en muchísimo más detalles de cómo rapear código C, pero como esta es una charla más informativa y más abarcativa, no vamos a dar mucho más detalles. Después podemos mostrar algún ejemplo concreto, que creo que sí lo tenemos, de hecho. A ver. Entonces, por ejemplo, se ve más o menos el código desde ahí. En particular, esto es el tipo abstracto de una lista, donde se define un nodo, donde esta lista tiene un nodo inicial y un puntero al primer nodo y un puntero al último, y tiene la estructura del nodo, y provee toda una interfaz de funciones para crear la lista vacía, el destructor, largo, etcétera, toda una serie de funciones propias del tipo abstracto lista. Nosotros a los chicos en general le proveemos el punto H de la implementación que queremos que ellos hagan, es decir, que describe la interfaz de las funciones con toda la documentación y las pre y post condiciones que esperamos que se satisfagan para cada función. Y un posible wrapper para esta implementación de la lista podría ser algo parecido a esto, donde yo importo Z-Types. Bueno, tenemos algunos helpers propios para facilitar algunas cuestiones, pero esto está accediendo vía Z-Types a la librería compilada a partir de estos archivos fuente. Y después definimos alguna serie de clases y funciones de Python para acceder a ese tipo abstracto. En particular, estamos definiendo la clase lista que extiende la structure de Z-Types. Esto básicamente está diciendo que la clase lista es, en el fondo, una estructura de C a la cual estoy rapeando. Y definimos el tipo lista como un puntero a una estructura de este tipo, porque esa es la forma en la que está definido la lista en el punto H en particular, donde decimos que la lista es en realidad un puntero a la estructura de la lista. Bueno, estos son muchos detalles más técnicos que por ahí no vale la pena ahora entrar mucho en detalle. Pero una vez que tenemos definido eso, podemos rapear las distintas funciones que provee la librería que hemos compilado y decir solamente cuál es el nombre de la función dentro de la librería que queremos rapear, definiendo el tipo de los argumentos y los valores devueltos. Y una vez que tenemos eso, ya podemos llamar a listEmpty con instancias de list e interactuar con la lista, con la implementación de la lista en C desde Python. Entonces, es relativamente simple escribir un wrapper sencillo de una librería sencilla, pero para nuestro caso era suficiente para escribir tests. Podemos mostrar algún test en particular, aunque después, sí, vemos más detalle después. Entonces, los dejamos en suspenso y seguimos con la abstracción de tipos de datos, que es más o menos lo que le conté, porque uno define la estructura o el tipo al que está rapeando. Está bueno definir los helpers para ahorrarse el manejo de memoria o el manejo de strings a la hora de ejercitar el código desde Python, y para proveer una interfaz un poco más pitónica y que se parezca a Python cuando uno escribe, por más que en el fondo estamos llamando a código C. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones? Bueno, las complicaciones vienen por el hecho de que uno está justamente interactuando con código C. Entonces, hay que poder crear arreglos, hay que poder obtener strings a partir de strings de Python, pero que sean válidos en C. Hay que tener cuidado con la memoria dinámica porque, por un lado, está el garbage collector de Python y la memoria, el manejo de memoria manual que está en C. Entonces, hay que tener cuidado de que el garbage collector no me libere memoria que le pasé al código C, o no liberar memoria de C desde Python, y toda una serie de problemas que tuvimos que ir resolviendo a la hora de implementar los distintos wrappers. Y, bueno, también cómo mapear un objeto file de Python a un file pointer de C. Pero mayormente son un par de tricks que uno aprende o que uno googlea y encuentra soluciones. Y más o menos pudimos resolver todo sin muchos problemas. Bien, entonces yo les voy a contar un poquito cómo escribimos los tests en relación al código que a partir del momento en que empezamos a usar Z-Types podemos acceder
a un código provisto por otra persona. Entonces, en nuestra estructura de trabajo, lo que básicamente hacíamos es recibir código de los alumnos, compilarlo a esta librería .so para poder accederlo desde nuestra capa de abstracción escrita en Python y correr con los mecanismos estándares de Python, de cómo se corre cualquier test. Los corríamos y obteníamos los resultados en función de eso, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a hablar muy poquito sobre los tests. Ahora, después a las 9:30, doy una charla que es para principiantes de cómo escribir test y hablo más en detalle de toda la librería de Python. Pero ahora vamos a ver como un pantallazo de cómo escribimos test en particular para este tipo, por ejemplo, lista, que lo acabamos de construir a partir de la interfaz que nosotros le hacemos programar a los alumnos. Entonces, básicamente, la biblioteca que estamos usando es UnitTest, que es parte de la biblioteca estándar de Python. Esto es un módulo que uno, por supuesto, le importa, y cuando uno le importa puede usar una clase, que se llama clase TestCase, que cuando uno hereda esa clase puede empezar a escribir su propio test. Este mismo módulo, desde las versiones más recientes de Python, Python 2.7 y Python 3, también prevé lo que es el corredor de los tests. Básicamente es una forma de la línea de comando de poder decir, bueno, ahora ejercita todos los tests y dame los resultados. Mucha documentación y charlas, y como le decía, después vamos a dar una charla en la otra sala. También cuando uno escribe test hay diferentes técnicas, no sé si me han escuchado de Test Driven Development o algunas otras. En nuestro caso, fue algo que nos llamó la atención. Este approach que le estamos contando, ya lo hemos implementado 2 años consecutivos en la materia. Entonces, al principio, cuando él en particular escribió las capas de C-Type para acceder a la librería en C, y yo escribí los tests. Cuando yo me fui a sentar a escribir los tests, tenía que escribir test para una lista. Entonces, ¿qué escribía? Bueno, la lista vacía se puede crear. ¿Y la lista vacía cuál es el largo? 0. Y si le pido la lista vacía, si le pregunto si tiene un elemento, ¿qué me tiene que decir? Que no. Está bien. Entonces ustedes lo escribí. Y después decía, bueno, si le pongo un elemento a la lista, ¿qué largo tiene la lista? 1. Entonces, si le pongo un elemento y le pregunto si ese elemento está, me tiene que decir que sí. Si le pongo un elemento y le pregunto por otro elemento, ese elemento me tiene que decir que no está. Y demás. Entonces escribí una serie de tests como muy básicos, en función de lo que yo pude imaginar de las propiedades que quería ejercitar sobre una lista. Pero algo que es muy asombroso, cuando uno empieza a correr los tests con el código de los alumnos, nos empezó a pasar que a veces los tests pasaban, pero cuando hacíamos la inspección visual del código, que es algo que no dejamos de hacer, veíamos una ensalada de implementación, por ejemplo, en el agregar elemento en la lista, que uno claramente decía, esto no funciona bien cuando hay más de 3 elementos, por ejemplo. Porque los alumnos suelen tener, hasta que se acostumbran a pensar en abstracto y sobre todo con punteros, suelen tener muchos if en donde manejan bien el primer caso, el segundo caso, y ya en el tercer caso que quieren hacerlo con un bucle, se les enreda todo. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que empezar a agregar test no más complejos, sino de casos más particulares, como que no solamente puedo agregar un elemento a la lista vacía, sino que tengo que poder agregar un segundo elemento a la lista de un elemento, un tercer elemento a la lista de 2 elementos, y así. Entonces, por eso decimos que nosotros escribimos estos tests student driven, porque en función de todos los que empezamos a ver la creatividad que tenían los alumnos en cómo escribir código rebuscado, es que nos llevó a tener que testear, por ejemplo, se puede borrar la tercera palabra de una lista de 5 palabras, porque era exactamente el code path que hacía que se saltara algún problema en el código. Es como muy interesante llegar a ver la capacidad, digamos, de creación que tienen los chicos. Bueno, y ahora mostremos algún test en particular de abrí el test list. Entonces, por ejemplo, este es un archivo Python en donde, como les decía, estoy usando la librería UnitTest, estoy usando las terceras, digamos, las segundas 2 líneas. ¿Puedes poner el número de línea? Debería. No uso este editor. Preferences. Display line numbers. Ahí va. Entonces, líneas 3 y 4, estas son modulitos nuestros que usamos C-Types directamente de Python como para poder acceder a la lista. Fíjense acá en la línea 4 estamos haciendo from list wrapper import list, que es el tipo que nosotros escribimos, pero que es una capa como muy finita arriba del código realmente que se ejecuta, que está en C. Y después tenemos un base test case, que era de test case, como le decía,
tenemos algunas cosas particulares de setup, es una cosa particular de la biblioteca, que lo pueden ver después en la documentación. Y después tenemos un par de helpers de la clase, que es, dada una secuencia de Python, que puede ser una tupla, puede ser una lista, recorriendo esa secuencia, es que yo agarraba la lista de los alumnos, y les ponía los elementos adentro, y después hay otro helper en donde trato de borrar un elemento en una posición dada, ¿sí? Entonces, con eso que son funciones auxiliares, después están los test básicos. Testear la lista vacía. Entonces, ¿qué digo? Self-instance en particular es una lista vacía que la acabo de crear en un método que se ejecuta siempre antes de los tests, y pregunto que el largo de la lista vacía sea 0. Hago una aserción respecto de eso. Después hago aserciones respecto de que cuando busco cualquier elemento en una lista vacía, me dice que no está, que es none, y demás cosas. Entonces, nuestra tarea, que antes se había destinado a tener 3 o 4 horas por proyecto para corregir, ahora empezamos a destinar igual cantidad de horas, pero en escribir código Python, ¿no? Entonces esto hizo que nuestra dedicación y la parte tediosa de la docencia y de corregir lo que presentaban los chicos era mitad hora tediosa y mitad divertida, porque llegamos a hacer todas estas cosas. Y un poco más. El tema es que hasta este punto que tenemos código de los alumnos que nos los mandaron de alguna forma, una capita de Python settype para poder acceder a ese código, y test escritos en Python para poder ejercitar el código que nos dieron los alumnos. Ahora lo que falta es automatizar todo esto, ¿no? Porque si no, ahora por cada envío de los alumnos tenemos que descomprimir el código, compilarlo, si no hay errores de compilación, ejecutar los tests, ver la salida de los tests, decidir si los tests pasaron, es el caso más fácil, ¿no? Porque si los tests pasaron, uno dice, bueno, hay una mínima certeza de que ciertos comportamientos básicos están bien implementados, pero después está la mayoría de los casos en donde los tests no pasan, no dicen que está todo bien, sino que o dan error o directamente crashean. Porque si alguna vez han usado programas en C, aunque no lo hayan escrito, cuando hay un error, como lo que sería una excepción en Python, el código crashea y uno no lo puede como recuperar. Y C en particular no tiene una forma de hacer un try except con respecto a errores, sino que directamente el código explota y hay que reejecutarlo si uno lo quiere seguir usando. Sí, y en particular, al rapear código con C-Types no tiene la capacidad de absorber el error de C, sino que explota todo. Es decir, que si yo estoy corriendo una suite de test y un test en el medio tiró una violación de segmento, murió toda la corrida de test y no tenemos ninguna información de nada porque crasheó todo. Claro, y eso entonces es algo que no hemos logrado encontrarle una vuelta como para poder manejarlo y hacer algo más simpático a la hora de explotar. Claro, tenemos casos donde tenemos 20 tests que hemos escrito para ejercitar un código dado, y en el segundo test hay un segmentation fault, por ejemplo, una excepción a nivel C, y todo el resto de los tests no se corren, porque el programa en sí que estaba ejecutando C crashea. Entonces, bueno, esas son cosas que tenemos que ver cómo mejorarlas. Pero bueno, todo el resto del proceso, que hay toda una parte que se va repitiendo mucho, que es agarrar el código, compilarlo y correr los tests y ver el resultado, también nos pusimos en algún momento a automatizarlo, y es lo que vamos a charlar un poquito ahora. Casi. Entonces, bien. Todavía nos quedaba... O sea, en general todos los proyectos involucraban la implementación de un TAD, un algoritmo, y una interfaz de línea de comandos con la cual poder ejercitar ese TAD o ese algoritmo. Entonces, con los unit tests y settypes cubríamos todo lo que es el unit testing del tipo abstracto, pero nos quedaba todavía el código que se ejecutaba a la hora de interactuar el usuario con estos algoritmos o tipos abstractos, que básicamente era una interfaz de línea de comandos. Una interfaz de línea de comandos que a priori no la podíamos testear con settypes, por ejemplo, porque no es una librería, sino que es el main de mi programa en el cual interactúo con la entrada estándar y la salida estándar a través de la consola. Entonces, para eso recurrimos a otra herramienta, a un módulo que se llama PEXPECT, que básicamente es un machador de expresiones regulares entre la entrada y la salida estándar de un programa, y que permite de alguna forma automatizar la interacción con un programa de línea de comandos. Entonces, a partir de esa herramienta, definimos un mini lenguaje para escribir fixtures,
Bueno, ahí están los detalles de PackSpec. Podemos ver el ejemplo de PackSpec para que se hagan una idea de cómo funciona, pero básicamente es, yo voy a correr un programa a través de PackSpec, digo mediante una expresión regular lo que espero que el programa me presente en la pantalla, y a cada cosa que macheo de lo que me presentó el programa puedo responder con alguna otra expresión regular o un string. Entonces de esa forma, por ejemplo, tengo una interacción con un servidor FTP, que voy y vengo e interactúo. Entonces nosotros replicamos eso con los programas de los estudiantes. Y en particular definimos una especie de fixture para poder escribir fixtures y tirárselos a los programas de los chicos. Entonces, hay un proyecto que está por ahí y que permite escribir fixtures para PackSpec. Y de esa forma podíamos correr también el programa final compilado que nos mandaba generado a partir del código que nos enviaba. Entonces sí, como decía Nati, nos faltaba de alguna forma juntar todo y correr todo junto cada vez que nos llevaba un poco de código, enchufarlo y correrle toda la batería de tests y de pruebas que teníamos contra ese código. Y a priori iba a ser algo que íbamos a usar nosotros como herramienta, pero de alguna forma decidimos, también está bueno si los chicos pueden tener este feedback temprano a medida que van desarrollando y poder ir mejorando el código a medida que van desarrollando para poder entregar, llegado el deadline del proyecto, algo mucho mejor que lo que nos entregarían si no les damos tanto feedback, porque es mucha gente y porque los docentes no dan abasto para responder todas las dudas durante las clases. Entonces, está bueno si ellos mismos pueden obtener esta información que nosotros generamos a partir de las corridas del test. Bien, entonces, esto es una filmina muy rápida. Básicamente teníamos un montón de piezas sueltas, como les decía, recibir el código, descomprimirlo, juntarlo con la capa nuestra de settype, con los tests, compilarlo, ver si había errores o no, correrle los tests y sacar algún tipo de conclusión respecto de eso. Si los tests de unidad sobre las librerías, o sobre la lista en particular, por ejemplo, pasaban, después correr los test respecto de la interfaz de línea de comando que tenían que proveer, y en función de eso, luego, como todo esto lo corríamos por abajo con Valgrind, analizar de alguna forma semiautomática si Valgrind había reportado algún error de memoria en el código de los alumnos, y bueno, en función de eso, poder dar como una apreciación general de la entrega. Todo eso, básicamente, es como un script bash. Bash me parece una cosa horrible. Es algo que no sé a priori, todo lo que hemos escrito en Bash ha sido a base de googleo, pero bueno, hacía falta como algo, podría verse también en un mainfile quizás, hacía falta algo que corriera una serie de comandos y que si alguno de ellos fallaba, retornar código de error y abortar la ejecución, y si no, terminar con algún output. Entonces ahora viene la parte, yo digo, más divertida de la charla, que es ahora como que les hemos dado toda una introducción respecto de por qué hemos hecho esto y cómo lo hemos llegado a hacer. Y ahora Matías va a presentar a Jaime, que es también el protagonista de la propaganda de Tang. Si alguna vez lo pueden buscar en YouTube como Tang Jaime Naranja, que es básicamente un mayordomo. En particular, no sé si conocen qué es lo que es Jenkins. ¿Alguien conoce qué es Jenkins? Jenkins es un nombre en inglés que significa Jaime. Bueno, Jenkins no significa Jaime, pero es un nombre de mayordomo en inglés. Entonces nosotros hicimos una versión súper simplificada de Jenkins, entonces también le quisimos poner un nombre de mayordomo, por eso elegimos Jaime. Y Jenkins es un sistema que se llama de integración continua, en donde es todo un framework en donde uno puede continuamente correr validaciones sobre el código de uno con el resultado para poder tener siempre como un diagnóstico de la salud del proyecto de uno. No sé si alguno usó GitHub y ven que está Travis en GitHub. Bueno, Jenkins es algo parecido en cuanto que no está hookeado, no está enganchado a ningún sitio en particular o ningún control de versiones particular, sino que es algo genérico que uno puede deployar en cualquier lado y enganchar con el proyecto de uno. En particular, consideramos Jenkins como solución, pero era un monstruo para lo que queríamos usar nosotros, y era Java, y entonces tampoco era que nos entusiasmara mucho ponernos a toquetear el código de Jenkins. Entonces, primero hicimos algo muy simple usando Flask y Subprocess con Python.
que anduvo bien, pero ya el segundo año, que fue este año, dijimos, tiene limitaciones porque no podemos tener control de usuarios lo suficientemente preciso como nos gustaría y queríamos agregar bases de datos y poder tener más datos históricos de las corridas y distintas cosas. Entonces, este año lo migramos a Django y mejoramos algunas cuestiones. En particular, ahora tenemos muchos más tests, fuimos agregando y agregamos test de estilos también. Y entonces expusimos Jaime a los estudiantes para que subieran su código y obtuvieran el resultado de las corridas casi inmediatamente, porque bueno, no era precisamente rápido el servidor a través del cual lo servíamos y todo está medio atado con alambre, porque bueno, son los recursos nuestros los que hemos puesto para correr todas estas cosas. Pero los chicos le empezaron a dar muchísimo uso y a medida que desarrollaban era, uy, a ver qué dice Jaime, y Jaime adquirió personalidad propia y la gente de dentro de la materia hablaba de Jaime como si fuera uno más de la clase. Incluso hubo un grupo de chicos que se hizo una remera de Jaime, pero bueno, ya esos son los fanáticos. Entonces les puedo mostrar de qué se trata Jaime, Bueno. que está para abajo. Mientras Matías le muestra a Jaime, algo que está bueno contar de que por qué lo evolucionamos de un servicio Flask básico, prácticamente sin base de datos, a un Django, es porque, bueno, los alumnos veían algo de este estilo en una URL que podían acceder ellos y tenían como un cuadro de input para subir el tarball de su código y obtenían después el feedback. Nosotros en toda la automatización compilábamos y en función de eso seguíamos el proceso. El primer año que pusimos esto, los alumnos llegaba un punto que usaban a Jaime de compilador. No compilaban ellos mismos su código en la terminal, sino que directamente hacían un cambio, lo subían a Jaime y veía que Jaime se quejaba, por ejemplo, de que tenían mal un tipo, le faltaba un punto y coma, algo. Iban, modificaban el código y no lo probaban localmente, iban y lo subían de vuelta. Entonces llegaba un punto que eso es pura vagancia, ¿no? Porque la verdad, digamos, no compilarlo después ellos localmente. Entonces, llegó un punto que, por supuesto, el servidor que en donde lo corremos esto era muy limitado. Entonces, si todo el mundo usaba Jaime de compilador, no escalaba. Así que el segundo año pusimos Django porque cada alumno tenía su usuario. Y a priori dijimos, bueno, vamos a monitorear nomás las corridas, porque ahora que sabemos, tenemos un mapeo de usuario de corridas, ellos deberían autocontrolarse un poco más. Mentira, no se autocontrolaron nada. Lo que tenemos que después poner es una limitación de cuántas corridas podían hacer por proyecto que estaban testeando, porque si no se nos caía el servidor. Pero bueno, básicamente así es como luce Jaime. Nosotros nos encanta programar, pero somos terribles diseñando. Eso lo pueden ver en todos los productos que Sí. tenemos. Bootstrap bueno. por todos lados. ¿Qué? Bootstrap por todos lados. Bootstrap, sí. Y Bootstrap más o menos usado. Sí. Pero bueno, esto básicamente es una vista de Django en donde uno puede subir o bien los archivos individuales de C o bien puede subir un tarball con todos los archivos. Fíjense que acá estas cosas las tenemos que hacer porque después esto pasa también, no lo pueden mapear con clientes después, que usted está desarrollando software. Usted le dicen, tenés que subirme 4 archivos, este y este. ¿No? Entonces, si le decís que va a subir 4 archivos, ¿por qué subirían otra cosa? Pero no, agarran a veces los alumnos y comprimen todo el tarball que tienen, los ejecutables, los .o, los archivos de vaca. Entonces, fíjense que teníamos que empezar, nosotros lo fuimos agregando en función de las necesidades, a decirle qué archivos en particular tenían que subir y nada más que eso, y por supuesto que, por más que uno le decía, subían cualquier cosa, entonces tenemos que tener chequeos dentro de lo que es el código Jaime, por eso terminó siendo una herramienta como muy específica para nuestro caso de uso, en donde teníamos que abrir el tarball en el momento de que subían la entrega a los alumnos, chequear que esté la cantidad y los archivos adecuados y recién después seguir con el proceso. Cosas interesantes de la naturaleza humana, pero Entonces, pero al final funciona bien. para mostrar un ejemplo, vamos a subir la solución a esta tarea, que era el diccionario con la lista enlazada. Podemos subir los archivos individuales o subir el target Z. No me acordaba. Y entonces eso
lanza el proceso que corre los tests. En particular, a partir de un esqueleto que nosotros tenemos, junta todos los archivos y empieza a compilar la librería dinámica que hace falta y correr los unit tests usando Python y correr los códigos de estilo que agregamos este año para que la gente escriba código C que se pueda leer. Y a correr también los test de acceptance que llamamos nosotros, que son los que hacen la interacción con la línea de comandos. Entonces, el resultado de la corrida era algo parecido a esto, donde había un semáforo que indicaba el resultado final de la corrida. Y teníamos toda la salida de los tests de la corrida, los test de estilo, los test de unidad, donde había un montón de test. Sí, todos estos son test, fíjense que subir un poquito. Ahí están todos los nombres de los test. No, este output es el output básico del corredor de test de Python, que dice básicamente el resultado de cada test con un awk o un error, y además dice los nombres de los test. Entonces, en general, también algo que tratábamos de hacer es poner nombres de test que fueran bien descriptivos de lo que se estaba ejercitando, porque imagínense que el caso más común para un alumno era que subía esto y fallaba, ¿no? Entonces, en todos los lugares donde había error, estaba bueno poder ver que el nombre de los test, porque si no también después era la avalancha de preguntas de por qué me explotó este test, qué es lo que está haciendo, y por más que nosotros le dimos el código Python de los tests, que nosotros pensamos que más o menos es legible por más que estés aún en la curva inicial de aprendizaje de programación, que varios lo fueron y lo miraron. También que una cosa que tenemos que hacer es renombrar muchos tests a cosas que fueran muy explícitas para que quedara más claro qué es lo que se estaba testeando. Por ejemplo, acá, fíjense, esto dentro del test list, o sea que está ejercitando una lista, y lo que está testeando es que para dos listas del mismo largo no son iguales y tienen diferente contenido, por ejemplo. Sí. Y entonces eran todos los unit tests, un montón de tests para cada tipo abstracto, y los tests de acceptance que corrían distintos fixtures, es decir, distintas corridas de interacción con el programa. Entonces este era el caso exitoso, digamos. En general, cuando había algún error, teníamos el semáforo en rojo y teníamos el traceback del test, que por ahí podemos probar alguna salida errónea si cambiamos algún detalle de la lista. Por ejemplo... Puedes cambiar el test también. O cambiar el test. Pero es más divertido cambiar la lista. Supongamos que nunca encuentra nada, por ejemplo. A ver si hacemos así. Current data. Te va a dar el primero. No va a dar eso. Va a dar null. Bueno. Acá Matías está editando la función de búsqueda en la lista, en el código C. Y va a volver a subir a Jaime una lista, una implementación en C de una lista que tiene todas las funciones correctas menos la función de buscar. Entonces, todos los tests que involucren buscar van a empezar a fallar. Porque esta lista en particular que está por subir, en particular siempre dice, no tengo lo que me estás pidiendo, no tengo lo que me estás pidiendo. Sí. Algo que ocurre generalmente cuando uno escribe test es que, por ejemplo, si yo quiero testear la función agregar, ¿qué hago? Agarro una lista vacía, por ejemplo, llamo al método que estoy queriendo ejercitar, que es el agregar, y después tengo que hacer alguna aserción respecto de eso. ¿Qué aserciones puedo hacer? Puedo hacer la aserción. La lista tiene un elemento ahora, si antes tenía 0, ahora tiene 1, pero además lo que tengo que asegurarme es que el elemento que yo puse es el que está dentro de la lista, ¿no? Entonces, para eso lo único que me queda usar es el buscar en la lista. Entonces, fíjense que cuando uno escribe test pasa mucho esto. Cuando yo estoy ejercitando un método en particular, generalmente uso otros métodos del mismo tipo de objeto de datos para escribir las aserciones respecto de la lista. Entonces ahora no solamente que van a fallar los tests que ejercitan en particular buscar, sino por ejemplo también el agregar, porque el buscar le va a decir que no lo encontró. Sí. Pero bueno, en particular... ¿Lo rompiste? Sí, porque estaba editando en otro lado, entonces tendría que editar el que estoy subiendo, pero... A lo mejor... Lo podemos dejar para después. Sí. Bien. Pero bueno, básicamente este es un código Django que está en GitHub en la parte del esqueleto base de Jaime. Le tuvimos que empezar a hacer tantas personalizaciones respecto de los requerimientos de la materia que hicimos un for que es todavía privado porque lo queremos limpiar y queremos incorporarlo al Jaime pseudo genérico y tener eso liberado en GitHub para usarlo. Pero tenemos que sacar muchas cosas particulares de
nombres de proyectos también le agregamos una mínima interfaz para los docentes, para que pudieran tener accesible todos los grupos de alumnos que le tenían asignados y todo el código fuente de ellos, para poder corregirlo de manera más rápida. Por ejemplo, ahí están viendo todas las corridas que tiene como usuario, Matías, las fechas, las fallas, el estado de cada cosa. Sí. Entonces, ese es Jaime. Conclusiones. Bueno. Un micrófono. La experiencia, la verdad que resultó bastante fructífera porque los alumnos mejoraron muchísimo el nivel de las entregas el día de la entrega. Porque durante muchos años antes, la materia era: yo les entrego esta tarea, este enunciado, y el 17 de agosto me entregas el proyecto terminado, y durante el proceso te las arreglas vos, me preguntas lo que vos necesites durante las horas de clase, pero ese día me envías el tarjeta con tu proyecto terminado y yo te corrijo eso. Y los alumnos son vagos, también como buenos aprendices de programadores, entonces en general hacían su proyecto, compilaban, hacían 2 o 3 pruebas, anda, ya está. Las últimas 2 semanas antes de la entrega no hacían nada porque su proyecto anda, y el día de la entrega lo mandan, y tenía muchos errores, porque tenía muchos errores. Todos estos casos patológicos para los cuales tuvimos que ir escribiendo test, saltaban a la hora de evaluar, y entonces era una situación complicada porque uno realmente sabía que les había sobrado tiempo y que no habían podido resolver esos problemas porque no fueron capaces de preguntar o de detectarlos ellos mismos, y esta herramienta, que en su momento la expusimos para que ellos corrieran sus códigos a través de las tests, les permitía, por un lado, detectar esos problemas, y por otro lado, el desafío de: yo quiero tener un semáforo verde antes de subir la entrega final el día del deadline. Entonces creo que en ese sentido fue bastante provechoso para ellos y para nosotros, porque si la mayoría se esforzaba por tener un semáforo verde, simplificaba muchísimo el proceso de corrección, porque nos ahorraba revisar un montón de código y casos que dábamos ya por buenos porque el test lo había ejercitado. Cosas para mejorar siempre hay, porque bueno, el proyecto fue evolucionando a medida que la materia se iba dando, entonces hay muchas cosas que son hacks o correcciones sobre la marcha para que todo siga funcionando, que vamos anotando, y en general, a medida que pasan los años, la idea es ir arreglando, mejorando e incorporando nuevas funcionalidades. Teníamos ganas de por ahí tener algún tipo de diff para demostrar las diferencias de código cuando hay algún error, o para poder comentar inline el código de los chicos cuando lo suben, o ver si podemos manejar el tema de las excepciones y los errores en C. También tenemos problemas con Valgrind, porque cuando uno corre los tests de los códigos de C a través de unit tests en Python, usando Valgrind detecta memory leaks o accesos inválidos de memoria del código de Python, de CPython, porque el código de CPython hace cosas raras. Entonces, una forma es recompilar Valgrind usando algún flag, que nunca lo llegamos a hacer porque... Recompilar Python. Recompilar Python. Con algún flag, pero nunca lo llegamos a hacer porque, bueno, hay que ponerse y probar y además hay que recompilar Python en el servidor en donde íbamos a correr Jaime, no solamente localmente. También. Entonces, hay algunos puntos para mejorar ahí. También está el tema pendiente de aislar el proceso en el que corren los tests, porque de alguna forma ellos están subiendo código fuente que se compila y se corre en un servidor, entonces podría haber alguna vulnerabilidad, algún ataque raro. Tenemos algunas cuestiones de manejo de seguridad, pero por ahí estaría bueno correr todo esto adentro de un Docker, por ejemplo, y tenerlo aislado en una máquina virtual en algún lado donde tengamos ciertas garantías de que no va a explotar todo. Y bueno, eso es más o menos nuestra experiencia. Creo que no... Las cosas a mejorar. Que exactamente eso. Bien. Y bueno, los proyectos, el código que nosotros hemos generado alrededor de la materia está subido en más o menos actualizado, pero el plan es ponerse al día con los repositorios y tener todas las versiones subidas en GitHub. Y bueno, cualquier pregunta que quieran hacernos, tenemos
tenemos tiempo, creo. Sí, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, Sí. Así que... La verdad que, mira, nosotros tenemos cargos simples dentro de la materia en la que estamos, y la materia tiene un profesor titular, que está a cargo del teórico y práctico principalmente, y nosotros quedamos medio a cargo del taller, sin una figura que nos controle demasiado, y el profe de la materia del teórico estuvo bastante interesado en el plan que nosotros le propusimos en su momento, y organizamos bastante en conjunto la materia y la forma de organizar los proyectos y todo, que de alguna forma fue una atribución que nos tomamos nosotros, que por ahí podríamos haber obviado y seguir con la materia como venía, pero por otro lado, a nosotros nos gustaba la idea de poder hacer algo como esto, nos simplificaba nuestra tarea a la hora de evaluar y corregir, y creo que a los chicos también les sirvió como experiencia de un entorno de trabajo que a mucho menor escala, pero refleja una situación de trabajo similar a lo que uno puede tener dentro de la profesión, es decir, donde uno escribe código, corre test, tiene algún sistema de integración continua que le da cierto feedback acerca de la salud de su código y que le exige ciertos estándares a la hora de programar, que está bueno y que creo que no se venía exigiendo, o de alguna forma por lo menos mostrando que existe ese mundo también. Y en general entonces creo que fue bueno, digo, no sé, no es algo que haya escalado mucho fuera de la materia nuestra en particular, pero dentro de la materia nuestra, con el profe de la materia, quedamos todos muy satisfechos y de hecho charlamos de las distintas cosas que se pueden ir mejorando y cambiando, y ha sido una experiencia muy muy buena. En particular la facultad en la que nosotros somos docentes, que es la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física en Córdoba, no hay un lineamiento rígido respecto de cómo se evalúa. Hay un reglamento y te dice, por ejemplo, el alumno tiene que tener, si tiene 2 parciales, tiene que tener derecho a un recuperatorio. Si la promoción, o sea, hay una serie de estipulaciones, todo en relación a cuántas notas y qué flexibilidad le tenés que dar al alumno, pero no es así cómo evaluar. Entonces hay docentes que hacen evaluaciones orales, otros que hacen evaluaciones escritas, otros que hacen take home, o sea, le dan un proyecto que lo traigan después hecho. Entonces nosotros con todo este proceso terminamos poniendo una nota del 1 al 10 en cada proyecto a cada alumno. Incluso a veces también hacíamos, dentro de un grupo poníamos nota diferenciada en función a alguna evaluación oral, si veíamos que alguno había hecho todo y el otro no y demás. Pero entonces generalmente de puertas para afuera para la facultad eran los alumnos son evaluados y tienen nota. Y dentro de la cátedra como que se charló esto y a nosotros como docentes nos sacó mucho peso sin en ningún momento, digamos, minimizar o perjudicar el feedback que le estamos dando a los chicos, que eso era como una ganancia para todos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Querés algo? La pregunta es si podríamos dar toda la materia, en particular el algoritmo de datos 2, en Python. Lo hemos charlado, digamos, todos los principios de años, nos sentamos y decimos, bueno, ¿vamos a seguir usando C o vamos a pasar a otro lenguaje de programación? En particular nosotros, si estamos ahí, decimos la única opción es Python, si nos vamos de C. Es una opción desde el punto de vista de que a nosotros nos sacaría mucho peso y a los alumnos también. Pero en particular en esta facultad se empieza, el primer año se programa en Haskell porque se ve programación funcional y a finales del primer año, cuando empiezan a ver la teoría de la programación imperativa, en esa materia que es algoritmos 1, les dan C, ¿no? Le dan C sin llegar a hacer manejo dinámico de memoria. Entonces, nosotros la materia inmediatamente siguiente podríamos empezar con Python, pero después la materia que sigue, la materia de mayor carga de programación, y teórica también, es sistemas operativos, ¿no? Entonces, sistema operativo hay que hacerlo en C, porque tenés acceso directo al kernel y la memoria y todo. Entonces, si en ese hueco que tenemos entre las dos materias usamos Python, consideramos que estamos en cierta forma perjudicando a los alumnos porque pierden todo el ritmo que vienen y además haciendo todas estas cosas aprenden muchísimo manejo de memoria y debug de memoria. Entonces, básicamente es porque
no es porque nos gusta C, ni nos parece más fácil ni para nosotros ni para los alumnos, sino creemos que le estamos dando una herramienta a ellos que los beneficia tanto en la asignatura que sigue y también en su formación como programadores. Desde mi punto de vista, si uno entiende cómo programar C, después puede agarrar casi cualquier lenguaje arriba de eso y entenderlo y salir adelante porque sabe cómo funciona todo por atrás. Esa básicamente es la justificación. De alguna forma, Algoritmos 2, que es esta materia, se convirtió en la materia en la cual se aprende a programar en C. Y es en el punto en el que está en el plan de cursado de la carrera, es como la piedra basal de la programación en C, que es el punto donde más van a aprender para usarlo en sistema operativo, que es lo que sigue, y después se acaba C. Entonces, es como que si no aprenden a programar en C en esta materia, el sistema operativo se complicaría mucho por un lado, y por otro lado, capaz que no ven C nunca más en la carrera para aprender C. Y sí. Esta materia está en segundo año, entonces primero y segundo año en Haskell y C, a partir de tercero ya es todo Python. En redes, en ingeniería del software, todo Python. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a los que vinieron.